Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eduardo Antolines y junto con mis compañeros Pedro Leal y Daniel Imbus explicaremos el ejercicio propuesto para el taller del 20%, que trata sobre el tema de flexión en vigas compuestas. El enunciado dice de esta manera: para la viga mostrada calcule el valor del esfuerzo máximo a flexión, vendría siendo tensión y compresión, asimismo el radio de curvatura. Si está construida de un material con el módulo de elasticidad 1 de 10 gigapascales y el módulo de elasticidad 2 de 25 gigapascales. Las cargas y el perfil se definen en el esquema mostrado. Entonces tenemos lo que vendría siendo la viga total y el perfil de la viga, junto con sus respectivas distancias. Además de esto, nos dio la facilidad, o pues nos dio la opción de que tomáramos con nosotros, que hiciéramos tanto el E1 y el E2 para ya sea el material blanco o gris. Lo primero que vamos a hacer es determinar los momentos. En este caso partimos del diagrama de cuerpo libre. Como vemos, tenemos la superficie, tenemos la fuerza ejercida, que vendría siendo E. Acá tenemos el ángulo de 30 grados, que vendría siendo este mismo ángulo, que para el caso de simetría también vendría siendo el ángulo que se forma entre la reacción y el eje Y, igual este punto y este punto. Por consiguiente, lo primero que vamos a hacer es determinar los momentos, pero en un punto para mayor facilidad donde tengamos la mayoría o más incógnitas, en este caso en el punto A. Lo que vamos a hacer es multiplicar los 150 kN por metro por 5.7. Estos dos términos no vendrían siendo más que todo el área de un rectángulo, no es más que la base por altura, multiplicado por la distancia que hay desde el punto A hasta la mitad del rectángulo, que no es más que 2.4 más 2.85. Este 2.85 lo sacamos simplemente dividiendo 5.7 dividido en 2. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero para este tramo que comprende un triángulo. Entonces el área de un triángulo no es más que la base por la altura dividido en 2, vendría siendo 4.5 metros multiplicado por 115 kN sobre metro dividido en 2, como lo tenemos acá, multiplicado por la distancia que hay desde este punto hasta un tercio del triángulo. Entonces vendrían siendo 2.4 más 5.7, vendrían siendo 8.1, más 4.5 dividido en 3, que vendría siendo esta pequeña distancia. Ahora bien, nos vamos a esta reacción. Acá tendríamos dos reacciones, en X y en Y. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso sería menos E coseno de 30. ¿Por qué menos? Porque la fuerza el momento iría en sentido de las manecillas del reloj. En este caso sería menos E coseno de 30. ¿Pero por qué coseno de 30? Tenemos nuestra reacción acá. Acá podemos notar que lo que necesitamos es el eje Y. Entonces para el eje Y sería con coseno y para el eje X sería con seno. En este caso sería coseno de 30 multiplicado por la distancia que hay desde el punto A hasta donde se aplica dicha fuerza. Entonces tendríamos que este 15.8 no es más que la sumatoria de 2.4, 5.7 más 4.5 más 3.2. Por último, se calcula el momento, pero en el eje X de ese mismo punto. Entonces sería positivo porque va en contra de las manecillas del reloj y multiplicado por el seno de 30. Además que se multiplica la distancia que hay desde este punto al eje X, que vendrían siendo 2.4 metros. Como podemos observar, la única incógnita que tenemos es la de la variable E, de tal modo que sacamos factor común y despejamos. Obtendríamos este resultado, 798.29 kN. A continuación lo que vamos a hacer es calcular ahora las sumatorias de las fuerzas en Y, que vendrían siendo igual a 0. En este caso tenemos una reacción y tenemos una fuerza que va contraria a esa reacción. Lo que hacemos es, como es simplemente la sumatoria de fuerzas, AY menos 410 kN. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo. Menos 250 kN por metro, que es multiplicado por la distancia, por su distancia, 5.7 metros, menos 115 kN por metro, multiplicado por la distancia o la mitad de su distancia, 4.5 dividido en 2, porque es ahí donde se aplica la fuerza, más E coseno de 30, que ese coseno de 30 vendría siendo la fuerza que va en Y
multiplicada por el coseno de 30. Eso lo igualamos a cero y obtenemos la reacción en Y, que no serían más que 1402.41 kN. Hacemos lo mismo pero para el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. Por tal motivo, la primera variable que tenemos es menos AX, pero ¿por qué menos? Porque va en sentido contrario. Más, que vendría siendo esta reacción, más E seno de 30. Y lo igualamos a cero. De tal modo que acá la única variable que tenemos o la única incógnita que encontramos es la reacción en AX, que realizando el despeje adecuado tendríamos que nos da como un resultado de 399.145 kN. Ahora lo que vamos a hacer es, para mayor facilidad, eliminar el brazo. Entonces, para eliminar el brazo simplemente tenemos que sumar las componentes del mismo para, por decirlo de alguna manera, hallar un esquema equivalente. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, en este punto, calcular el momento. La sumatoria de momentos en D es igual a cero. Tendríamos lo que vendría siendo la reacción en Y, que vendría siendo negativa, porque iría con las manecillas del reloj, multiplicada por el coseno de 30 por 3.2, que vendría siendo la distancia que hay desde donde se aplica la fuerza hasta donde se aplica el momento. Vendría siendo 3.2 más E, vendría siendo la reacción en X multiplicada por el seno de 30 y multiplicada por la distancia que hay desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto en el eje X donde se aplica el momento. Y lo igualamos a M. ¿Por qué lo igualamos a M? Porque en realidad no sabemos si el momento es positivo o negativo. En este caso, realizando el despeje adecuado, encontraríamos que el momento es negativo. Significa que iría con las manecillas del reloj. En este caso sería menos 1254.338 kN por metro. Bueno, anteriormente encontramos las reacciones en A, las componentes A, Y y X y la fuerza en E. El momento de el brazo que eliminamos, que ahora está representado por N. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar los momentos dentro de la estructura mediante cortes. Entonces, hacemos cortes donde no haya, hasta donde haya un nuevo cambio de, de fuerzas. En este caso, iniciamos, pues, si colocamos, iniciamos desde acá hasta acá, acá hay una nueva fuerza, entonces iniciamos acá. Acá hay, acá hay un cambio, iniciamos acá. Y acá, pues, hay otro cambio, iniciamos acá. Cortamos, perdón. Entonces, iniciamos en el corte AQ de derecha a izquierda y obtenemos esto. Tenemos que, bueno, por sumatoria de momentos va a ser igual a cero. Y tenemos que una fuerza en AY, perdón, que va en sentido hacia arriba. Tenemos la carga puntual, 410 kilonewtons, que pues acá hay un error eh, al ingresar el valor que va hacia abajo y el momento que vamos a descubrir. Y hasta la sección, hasta el corte Q y la distancia X que hay de Q a acá. Entonces, iniciemos como obtenemos, o sea, obtenemos desde Q, tenemos una distancia A de X y ambas fuerzas de 410 kilonewtons la carga puntual y la reacción en AY, en la reacción Y del punto A, podemos factorizar ahí el X y obtenemos que eh, la carga puntual nos va a hacer un momento en sentido antihorario. Por tanto, le colocamos el menos y la componente Y de A va a hacer una reacción, un momento en sentido antihorario, lo colocamos positivo. Tenemos 1402.41 kilonewtons, que es la reacción A Y. Y tenemos la carga puntual 410 kilonewtons, va a ser menos por X, que es la distancia, menos el momento, porque el momento lo tomamos en sentido horario, ya que hacemos el corte de derecha a izquierda de la estructura, igual a cero. Entonces despejamos M, pasamos M acá
a este lado de la igualdad y obtenemos que para cuando x sea igual a cero, el momento va a ser igual a cero en este punto. Y cuando x sea igual a 2.4, que es acá en el punto B, el momento va a ser 2381.784 kilonewtons por metro. Eso es en el corte AQ. Ahora pasamos al corte AP. Eh, para este corte del diagrama de cuerpo libre tenemos que la carga puntual, la reacción en Y, la distancia que ahora va a ser de el punto P hasta donde inicia la carga puntual, y 2.4, la carga puntual la carga distribuida, perdón, va a ser 250 kilonewtons sobre metro, que va a ser toda esta sección y pues su distancia en X. El momento que vamos a descubrir y pues el corte P. Entonces, la carga puntual y la reacción AY van a estar a una distancia de X más 2.4, entonces lo podemos factorizar. En ese sentido, como P, para P, el momento que genere la fuerza AY va a estar en sentido antihorario, entonces va a estar positivo. La carga puntual va a estar en sentido horario, va a estar negativo. Entonces tenemos esto, menos para la carga distribuida, tenemos que base es la carga eh, equivalente va a ser igual a la base por la altura, que es igual al área. Entonces tenemos que 250 kilonewtons sobre metro por, va a ser la altura por la base, que es de X en este caso. Tenemos que X va a ser la base, ya que pues es lo que va a estar ocupando la carga puntual. Entonces tenemos que 200, menos 250 porque para P la carga distribuida va a estar generando un momento en sentido antihorario, en sentido horario, perdón. Por tanto va a ser negativo. Entonces 250 kilonewtons sobre metro por X, que es la base, como la carga equivalente va a estar siempre en una carga distribuida, va a estar distribuida rectangularmente, va a estar siempre en toda la mitad. Entonces vamos a obtener que X medios, pues para que nos dé la mitad de lo que tengamos en X. Entonces tenemos que al final 250 kilómetros por X medios menos el momento porque está en sentido horario igual a cero. Entonces despejamos M. Tenemos que para cuando X sea igual a cero, el momento va a ser 2381.784 kilonewtons por metro, que en este caso va a estar acá, en este punto. Por tanto, va a ser igual al momento anterior. Y cuando X sea igual a 5.7, que es en este punto, en el punto C, el momento va a ser de 3977.271 kilonewtons por metro. Esto es para el corte AP. Para el corte, bueno, para la carga distribuida triangularmente, vamos a cambiar la dirección de los cortes. Ya no le vamos a hacer de derecha a izquierda porque entonces nos encontraríamos con un triángulo sobre un rectángulo más otro triángulo. Entonces eso nos pondría muy difícil los cálculos. En este sentido, vamos a iniciar mejor de izquierda a derecha. Entonces, vamos a tener un corte de A U. Entonces, haciéndole zoom, tenemos el momento del brazo que eliminamos, la fuerza en E, la distancia en X de todo el triángulo, X tercios, que es donde va a estar la carga equivalente de la carga distribuida, que siempre va a estar a un tercio del triángulo, en este caso entonces sería X tercios. Y el corte en O, que pues por la aplicación no me deja en este momento mostrar, y el momento que se genera. Ahí tenemos el corteo. Entonces, en este sentido, tenemos 115 kilonewtons
sobre 4.5 metros para que nos dé la altura como tal del triángulo. Esto nos da 25.55 kilonewtons. Esto lo multiplicamos por la base, en este caso, que va a ser X. Y como para terminar como tal el área, tendríamos que multiplicar también por X medios. Entonces, la altura por la base en medios. Entonces sería X por 25.55 kilonewtons por X sobre 2 por X tercios, que es, como decía anteriormente, es donde va a estar la carga equivalente en un triángulo a un tercio, menos la componente en Y de la fuerza en E, que es menos 798.29 kilonewtons por coseno de 30, que es para hallar la componente, por X, que es la distancia a la que va a estar eh, el corte, no. Menos el momento del brazo, que es como en sentido horario, menos 1254.338 kilonewtons por metro, más m porque está en sentido antihorario del momento que vamos a encontrar, igual a 0. Entonces, despejamos m, pasamos todo este término en sentido contrario al otro lado de la igualdad, nos quedaría menos 25.55 kilonewtons por x a la 3, que es esta x, esta x, esta x, por 2 por 3, 6, sobre 6, más el resultado de 798.29 kilonewtons coseno de 30 por x, nos da 691.339 kilonewtons por x, más el momento del brazo igual a m. Entonces, para cuando x sea igual a 0, tenemos un momento de 1254.338 kilonewtons por metro, que en este caso, ese x igual a 0 va a ser este punto, el punto D. Pero entonces cuando x sea 4.5, que es el punto donde llega a ser el punto C, el momento nos va a dar 3.977.328 kilonewtons por metro, que como es el máximo y nos encontramos en este punto, va a ser igual entonces que el corte AP, que sería este punto, el 5.7. Perdón, es de acá a acá, sería 5.7. Entonces llegamos al mismo punto y tenemos el mismo momento. Eso quiere decir que es correcto. Entonces, ya determinamos para los siguientes cálculos cuál es el momento máximo, que en este caso es 3.977.328 kilonewtons por metro. Bueno, llegamos a la parte del ejercicio donde se analiza el perfil de la viga. Entonces, tenemos este perfil de la viga que está hecho de materiales. En este caso, tomamos el material blanco como el material 1 con un E de 10 gigapascales y el material gris como un material 2 de E igual a 25 gigapascales. Entonces, decidimos cambiar el material gris al material blanco. De esa manera tendríamos un solo material. Entonces, para hacer esto, tenemos que hallar un valor de n. N va a ser igual a E del material que se va a transformar sobre E del material que se va a mantener. Entonces, en este caso sería un E de 25 gigapascales del material gris sobre 10 gigapascales del material blanco. Esto nos da 2.5. Ahora, este 0.35 y este 0.3 son las distancias horizontales de las partes grises. Entonces vamos a agarrar 0.35, lo multiplicamos por este valor de n y nos da 0.875. Y ahora este 0.3 multiplicado por 2.5 da 0.75. Estos valores nos van a servir para esta parte, ya que tenemos que reemplazar los materiales, las partes del material que transformamos, el material que vamos a transformar, en este caso del material gris al material blanco. Entonces 0.35 pasa a ser 0.825 y 0.3 pasa a ser 0.75. Solamente la distancia horizontal, la distancia vertical sigue siendo la misma.
Ahora tenemos que utilizar esta tabla para hallar lo que conocemos como el eje neutro. Para eso necesitamos dividir esta figura, esta vista de perfil, en figuras conocidas. En este caso se eligieron estas: figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Entonces podemos primero llenar las líneas así o así. En este caso, para explicarlos verticalmente: figura 1, 1.075 más 1,05. Esto es esta distancia de altura por esta distancia, que es 0,8 más 0,2. Área 2, el área de aquí, es 0,35 por 0,4 más 0,2 más 0,1, que en este caso daría 0,35 por 0,7. La figura 3, que sería 0,75 más 0,2 más 0,1, que son los valores que están acá, esta partecita, por 0,6. Entonces sería como 1,05 por 0,6. Y la figura 4 sería una altura que es 1,4, que es la altura total que tenemos. Entonces 1,4 menos 0,6, esta distancia acá, sería un 0,8. 0,8 por 0,75. Ahí tenemos todas las áreas. Ahora sacamos el área total. El área total nos da 2,603. Ahora vayamos este y, que sería como la distancia hacia el centro de gravedad, pero verticalmente. Entonces, al ser cuadrados o rectángulos, mejor dicho, su centro de gravedad está en la mitad de ellos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que podemos agarrar las distancias verticales que tienen, dividirla en dos, y en ese punto está su centro de gravedad. Pero vamos a tener en cuenta que el eje de referencia va a ser el eje inferior. Entonces, figura 1, 1,05 dividido en 2, 0,525. Figura 2, 0,35 dividido en 2, muy bien, se haría acá. Pero como tenemos como eje de referencia el eje inferior, sería esta medida más 1,05, lo que nos da el total de 1,225. Ahora, figura 3, 0,6 dividido en 2, daría esta distancia y es de 0,3, ahí está. Figura 4, entonces sería 1,4 menos 0,6, que anteriormente habíamos visto, era un 0,8, entonces 0,8 dividido en 2 nos da esta distancia, más 0,6, nos da eso total que da 1. Ahora, ¿qué hacemos? Agarramos este valor de y lo multiplicamos por su respectiva área. Entonces, esta multiplicación da 0,592, esta multiplicación da 0,3, esta multiplicación da un 0,189 y esta multiplicación da 0,6. El total de este valor es 1,681. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? Utilizando esto, podemos hallar el eje neutro. Entonces, el eje neutro va a ser igual a la división del total de este centro de gravedad visto desde Y por su área, 1,681, sobre el área total, 2,603. Eso nos da un eje neutro ubicado en 0,645. Como tomamos en cuenta el eje inferior, entonces el eje neutro debe estar un poco más arriba de esta línea. O sea que debe estar un poco más arriba de este lugar. Probablemente por acá se podría visualizar. Ahora que tenemos el eje neutro, pasamos a la siguiente parte. En esta parte utilizamos lo que llamábamos teorema de ejes paralelos. Al ser todos rectángulos, la fórmula de inercia, esta fórmula es de este modo: 1 sobre 12 por base por altura al cubo más el área, que multiplica la distancia al cuadrado. Esta distancia es desde
el centro de gravedad visto desde Y de cada figura hacia el eje neutro. Entonces, viendo anteriormente esto, el eje neutro estaría más arribita del centro de gravedad visto desde Y de la figura 1 y de la figura 3. Pero al estar al cuadrado no va a importar esto, ya que no nos va a dar valores negativos, siempre va a salir un valor positivo acá. Entonces, al llenar esta fórmula con valores en la figura 1 del rectángulo 1, nos da 0,1199 metros a la 4. Con la figura 2 nos da 0,084 metros a la 4. Con la figura 3, 0,093 metros a la 4. Y con la figura 4, 0,1076 metros a la 4. Dando una inercia total de 0,4045 metros a la 4. Entonces podemos pasar a sacar las fórmulas de los datos pedidos. Entonces primero vamos a sacar el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo es igual al momento máximo por C, que este C es la distancia del eje neutro hacia el extremo superior e inferior de la viga, según se pida, sobre la inercia total. Entonces, en este caso el momento máximo era momento máximo positivo. Al ser momento máximo positivo, entonces la viga se va a flexionar de una manera un poco como una U, se podría recordar. Entonces, ¿qué significa esta forma? Que el momento máximo de compresión va a estar en la parte superior de la viga y el momento máximo de tensión, el esfuerzo máximo de tensión va a estar en la parte inferior de la viga, esfuerzo máximo. Entonces, recordando que transformamos todo el material blanco, esfuerzo máximo en compresión es momento máximo por la distancia del eje neutro hacia el límite inferior, superior, sería 1.4 menos 0,645 sobre la inercia total. Eso nos da un valor de 7423.6 kN sobre metro cuadrado. Ahora, el esfuerzo máximo en tensión sería el momento máximo por la distancia del eje neutro al límite inferior de la viga, que sería 0,645 sobre la inercia total. Esto da un valor de 6.342,01 kN sobre metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos que hallar esos límites esos esfuerzos máximos para el material 2, que es el material gris. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos que agarrar el valor que nos dio el material al que transformamos todo y multiplicarlo por la n. En este caso, el material blanco fue el que transformamos todo y la n nos dio 2.5, que es la relación entre ellos. Entonces, 7423,6, que es este valor, por 2.5 nos da 18.559 kN sobre metro cuadrado, que sería el esfuerzo máximo de compresión del material 2, que es el material que se representa con gris. Y para el esfuerzo máximo en tensión también es de esta manera: 6.342,01 kN sobre metro cuadrado por 2.5, eso nos da un valor de 15.855,025 kN sobre metro cuadrado. Y por último nos quedaría el radio de curvatura. El radio de curvatura es igual al valor de E del material al que transformamos todo, o sea, en este caso el material 1, el material blanco, por la inercia total, 0,445 metros a la 4, sobre el momento máximo. Entonces 10 gigapascales por la inercia total sobre el momento máximo, 3.977,28 kilonewtons, nos da un radio de curvatura de 1,017 kilómetros. Y aquí ya se acaba el ejercicio, ya que se consiguieron los valores que eran pedidos.